El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor José Luis Villarroel Ordaz. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Él es biólogo, maestro en ciencias y doctor en biología. Cuenta con más de 20 publicaciones científicas entre artículos indexados, de difusión, libros y capítulos de libro. Ha presentado alrededor de 30 trabajos en congresos nacionales y 19 internacionales. Su línea de investigación es diversidad de macromicetos en la región costa de Oaxaca. Démosle la bienvenida. Gracias. Hoy les voy a hablar de un grupo de organismos bastante interesantes que son los hongos y particularmente de los hongos oaxaqueños. Antes que nada, es importante definir y señalar qué es un hongo. El término hongo deriva del latín fungus, que a su vez deriva del griego sphungus, que significa esponja, y quizá ese término fue acuñado por los romanos y por los griegos para referirse a esos organismos que tenían la capacidad de absorber agua y tenían esa característica similar a las esponjas. El término funga o fungora es un término que aplican los que estudian a los hongos para referirse a todas esas especies contenidas dentro del reino de los seres vivos conocidos como fungi. Este grupo de organismos, considerados como megadiverso, existe una gran cantidad de especies en el mundo. Se estima que podrían existir alrededor de 1.500.000 especies a nivel mundial, superado solamente por los insectos. ¿Pero qué es un hongo? Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, sin lugar a dudas, la mayoría de ellos diría que es algo parecido a esto. Una estructura parecida como una sombrilla que posee un pie, posee una cabeza y que recibe el nombre dependiendo del idioma. Por ejemplo, en español se conoce como seta, en inglés como mushroom, en francés como champignon, en alemán como pilze. Incluso algunos grupos humanos, algunas culturas, en México los llaman terecua, por ejemplo los purépechas, o algunos grupos culturales derivados de los nahuas los llaman nanácatl. Sin embargo, esta estructura no es más que una estructura de reproducción, es decir, no es el organismo completo. Si buscamos una analogía con las plantas, precisamente los frutos en las plantas corresponderían a estas estructuras. Es decir, en las plantas ese fruto conlleva a las semillas, las cuales después de germinar formarían un nuevo individuo. En el caso de los hongos, estas estructuras dentro de las cuales se van a formar estas pequeñas semillas llamadas esporas, que después de germinar formarían un nuevo individuo. Esta estructura vegetativa que sirve para crecer generalmente pasa desapercibida para el ojo humano. Puede estar creciendo sobre madera, sobre hojarasca, sobre tierra, incluso creciendo sobre algunos alimentos naturales o procesados, como algunos frutos, naranjas, fresas, melón, papaya, sandía, o incluso en algunos alimentos, como por ejemplo pan, sopa o cualquier alimento que esté en proceso de descomposición. La estructura completa, vegetativa, que tiene una apariencia como de algodón o como fibras de apariencia algodonosa, generalmente pasa desapercibida para el ojo humano. Y es precisamente esta característica de la estructura de reproducción lo que nos permite reconocer o estudiar a estos organismos.
los que nos dedicamos al estudio de los hongos, tenemos una manera muy práctica de reconocerlos. Aquellos que tienen estructuras de reproducción microscópicas, es decir, que se requiere de un aumento, puede ser una lupa o incluso puede ser un microscopio, para poder observar estas estructuras de reproducción. Sin embargo, aquellos organismos que tienen estructuras de reproducción visibles a simple vista reciben el término de macromicetos, o también conocidos como hongos macroscópicos. Es precisamente estas estructuras lo que nos va a permitir el estudio de estos organismos. En el caso de los hongos microscópicos, que son aquellos que tienen estructuras que pueden ser observadas solamente con la ayuda de un microscopio, podemos observar esa gran cantidad de esporas que se forman. En el caso de los hongos macroscópicos o de los llamados macromicetos, la estructura de reproducción es visible a simple vista y presenta una gran cantidad de formas, colores, sabores, olores, incluso la diversidad de estas formas es enorme. Podemos tener las típicas setas o aquellos organismos o aquellas estructuras que tienen formas como de nido, como de coral, o incluso pueden estar adheridas al sustrato. Los hongos forman un grupo bastante importante, bastante interesante. Sin embargo, se conoce muy poco de ellos. Para poder utilizar este recurso, es necesario primero conocer qué es lo que se tiene. Se estima que en el mundo existen, como se mencionó, alrededor de 1,5 millones de especies, de las cuales el 25% de ellas corresponden a hongos macroscópicos. En México, la situación es la siguiente. Se estima que existen alrededor de unas 200,000 especies de hongos, de las cuales el 20 al 25% de ellas pueden ser hongos macroscópicos, es decir, alrededor de unas 50,000 especies. ¿Qué ocurre en el estado? ¿Qué ocurre en Oaxaca? En la última década, en la Universidad del Mar se han venido generando una serie de proyectos para conocer esta diversidad de hongos. Un poco más allá de la década, se conocían alrededor de unas 545 especies en todo el estado, de las cuales solamente 31 especies estaban citadas para la región costa. Oaxaca es considerado uno de los estados más diversos en la República Mexicana. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de esta diversidad es muy escasa. Incluso en algunos grupos puede ser totalmente nula. Como ocurre en el caso de los hongos macroscópicos. Oaxaca presenta una gran diversidad de ecosistemas, presenta una gran diversidad de vegetación que va desde dunas costeras, manglares, bosques mesófilos, bosques tropicales, incluso hasta bosques templados. Y en este mosaico de vegetación se pueden presentar una gran cantidad de hongos macroscópicos. En la última década, como mencioné, la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, se han generado proyectos para llegar a conocer la diversidad de organismos en el estado, particularmente en la región costa. Esto ha generado que actualmente en Oaxaca se estima que existen alrededor de unas 10,000 especies de hongos macroscópicos, de las cuales actualmente solo se reportan 720 especies en todo el estado, repartidas en todas las regiones del estado. Es menos del 10% de lo que se estima existe en el estado. Muy poco para un estado megadiverso. Bien, existe una dificultad para reconocer estas especies, una dificultad basada en la carencia de estudios morfológicos o estudios que nos ayuden a reconocer a estas especies.
por lo que se han buscado otras estrategias para poder identificarlas. Estas estrategias están basadas en técnicas de biología molecular, las cuales son utilizadas como una herramienta para la identificación morfológica de las especies. Es decir, utilizar los genes de las especies con la afinidad de marcar o de que nos dé una marca genética única para cada especie y que sirva como elemento de identificación. Como mencioné, en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, se han implementado técnicas moleculares para el estudio de los hongos macroscópicos. Esto ha arrojado un amplio conocimiento de los hongos, por lo menos en la región costa. Muchos de ellos son nuevos registros para el Estado. Incluso algunos son nuevos registros para México. Y no se descarta la idea de que muchas especies que aún no han sido estudiadas sean nuevas para la ciencia. Es decir, que nunca han sido descritas. Bueno, ¿cuál es la importancia de los hongos? La importancia de los hongos es fundamental, ya que su principal función dentro del ecosistema es ser degradadores, es decir, junto con las bacterias, son los principales organismos que degradan o que descomponen toda esa materia orgánica que se genera. Si no existieran los hongos y bacterias que degraden esta materia orgánica, estaríamos inmersos en un mundo de materia orgánica en descomposición. Llámese hojas, llámese troncos, llámese madera, todos los árboles que se caen, todos los organismos que se mueren son degradados por hongos y por bacterias. Sin embargo, no es el único papel que desempeñan los hongos. También juegan un papel importante en el ciclado de nutrientes. A su vez que van degradando esta materia orgánica, los nutrientes o los elementos constituyentes de estos nutrientes son incorporados al suelo de tal manera que puedan ser utilizados por otros organismos. Podemos tener hongos que se asocian con otros organismos como con plantas o con insectos, aunque no necesariamente de una manera benéfica. Por ejemplo, hay hongos que atacan a insectos y que pueden ser utilizados como control biológico. Pero también tenemos hongos que atacan a plantas generando pérdidas económicas en cultivos de importancia. Por ejemplo, el maíz, el trigo, cebada, centeno, el café, que es muy importante en Oaxaca. Además, también los hongos juegan un papel importante para el ser humano por el uso que se le ha dado a ellos. En Oaxaca existen muchas bebidas fermentadas en donde se utilizan los hongos para elaborarlas. Por ejemplo, el tejate, el pulque, el tascalate, el pozol, el tepache. Todas ellas son elaboradas con el mismo hongo que se utiliza para la elaboración de cerveza o incluso para la elaboración del pan. Muchos hongos son comestibles, muchos hongos macroscópicos. Año con año vemos en los pueblos, en los mercados de los pueblos, una gran cantidad de hongos comestibles. La gente sale a colectarlos con la finalidad de consumirlos, pero también como un recurso económico, ya que la venta de hongos es muy importante para la economía familiar en estas comunidades. Existen alrededor de unas 200 especies de hongos comestibles, de las cuales se podrían aprovechar para beneficio de las comunidades indígenas. También tenemos los hongos medicinales. Los hongos medicinales, aunque su conocimiento es bastante escaso, existe mucha información al respecto en otros países. Por ejemplo, en Asia, en China, por ejemplo, el uso de hongos medicinales tiene un conocimiento o tiene un uso ancestral. En México se utilizan algunas especies, por ejemplo, para tratar algunas afecciones.
Hemorragias, dolores de cabeza, dolores hepáticos, dolores renales, incluso algunos son utilizados para tratar algunas afecciones de la menopausia. Algunos son potenciadores del sistema inmunológico y muchos más se desconoce con precisión cuál es la característica medicinal. Pero también tenemos muchos hongos que son venenosos. Existen hongos cuyas toxinas están consideradas dentro de los venenos más potentes de la naturaleza. Hongos que al ser consumidos no hay un tratamiento para revertir su envenenamiento, de tal manera que el ser humano que consuma estos hongos está condenado a morir en un lapso de 2 a 3 días. Existen hongos que al consumirse acompañados de otro elemento pueden generar una intoxicación. Por ejemplo, hay hongos que se consumen junto con alcohol y es capaz entonces de desarrollar una intoxicación. Mientras no se consuma con alcohol, no hay ningún problema. Se conoce mucho sobre las toxinas de estos hongos y el efecto que tiene dentro del ser humano. Algunas toxinas atacan a las células hepáticas, otras atacan a las células renales, otras atacan a las células sanguíneas. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de los hongos venenosos es muy escaso porque no se conoce a ciencia cierta la función de estas toxinas en el ser humano. Incluso los tratamientos médicos son desconocidos. Los hongos de importancia cultural. En México existe un conocimiento tradicional del uso de hongos desde épocas prehispánicas. Sin embargo, este conocimiento se fue perdiendo a raíz de la conquista, quedando solamente en lugares recónditos de la Sierra Mazateca. En este lugar habitó una persona muy importante que dio este conocimiento al mundo. Es María Sabina. Estos hongos utilizados por la cultura mazateca no son los únicos hongos alucinógenos en el mundo. Existen muchas especies que tienen esta característica. Sin embargo, solamente en México son utilizados con fines rituales. Como ven, la importancia de este grupo es bastante grande. Sin embargo, lo vamos a dejar hasta aquí, no sin antes señalar la necesidad que se tiene de seguir generando conocimiento para poder entender mucho mejor a este grupo de organismos y de esta manera contribuir al conocimiento de la diversidad biológica de Oaxaca.